El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Arcis demandó por 120 millones de pesos a la corporación que administra esa casa de estudios. Esta acción acusa el no pago de sueldos a los funcionarios, tal como lo han denunciado los alumnos administrativos de ese plantel. Para conversar más de la situación que atraviesa esta institución, nos acompaña mañana en directo la abogada del Sindicato Histórico de Trabajadores de Arcis, Carla Varas. Carla, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por dar cobertura a este conflicto. ¿Esta es una demanda de qué tipo, la acción judicial que han interpuesto? Esta acción judicial es una demanda de tutela de derechos fundamentales, una demanda interpuesta ante los tribunales del trabajo y, para ser precisa, esta es una demanda que viene desde el año pasado, cuando se gatilla el conflicto. Y cuando ya se empieza a vislumbrar de que la universidad iba a caer en un estado de cese de pago de remuneración. ¿Y cuál es el objeto específico que tiene el objeto específico de esta acción es poder generar una reparación del daño que se le ha producido a los trabajadores por el incumplimiento, y no solo por el incumplimiento patrimonial, sino que también por toda la situación de inestabilidad y crisis que están viviendo los trabajadores. Entonces, ¿una demanda por indemnización? Es una demanda por indemnización del daño moral que está implicando el ser hoy en día un trabajador de Arcis con situación de incumplimiento de remuneraciones. Espérame, pero además del daño moral que puede estar asociado a esto, también se estarán demandando los sueldos impagos y el pago de las cotizaciones atrasadas, ¿no? Que lo que pasa es que se están haciendo distintas acciones judiciales. ¿Ya? Esta acción judicial que yo te comento es del año pasado, donde se demanda esta indemnización por daño moral a raíz de todo el daño físico y psíquico que han sufrido los trabajadores y que siguen sufriendo. Gran parte de los trabajadores ya desde octubre y a finales del año pasado decidieron irse de la universidad y ejercieron acciones colectivas de despido indirecto. Y hoy en día también se está evaluando ya ver cómo se hace el cierre de todas estas acciones judiciales, porque desde los trabajadores ya se vislumbra que Arcis no tiene mayor viabilidad de lo que está sucediendo. Carla, ¿cuántas personas que están en esta situación de sueldos impagos siguen trabajando en Arcis? Del Sindicato de Trabajadores Históricos seguirán aproximadamente unos 40 trabajadores. ¿Y cómo viven? ¿Cómo se vive desde octubre sin que a uno le paguen el sueldo y teniendo que usar todas las horas laborales del día en una pega que tengo que ir a hacer gratis? Ese es el tema. Yo creo que ese es el punto más sensible de la crisis que se está viviendo. ¿Cómo hoy en día pueden vivir los trabajadores? Pero concretamente, ¿cómo están haciendo? Lo están haciendo... ¿A otro lado? A ver, la gran mayoría no tiene otra fuente de ingresos. Sigue esperanzada de que Arcis va a poder solucionar esta situación y mes a mes siempre les prometen tal fecha les vamos a pagar, llega esa fecha y no se paga. Se recurren a préstamos, el propio sindicato también ha otorgado préstamos a los afiliados y hay una especie de pacto con la universidad en el sentido de que no todos los días las personas van a trabajar porque ni siquiera tienen la plata para llegar a su trabajo. Carla, ¿y por qué no se ha pedido de frente la quiebra? Yo me imagino que si es que yo fuera uno de esos trabajadores, bueno, un mes le doy tiempo, 2 meses, estoy comprometido con mi pega, pero después de un rato mi compromiso es con mi familia y con mis deudas. Finalmente, si no me pagan, una de las garantías que tienen los trabajadores en el caso de un proceso concursal es que ellos van a concurrir primero al momento de los pagos. Muy arriba en el orden de prelación están los sueldos impagos y las cotizaciones. Entonces, es una manera también de los trabajadores de como casi asegurarse que les llegue su plata. ¿Por qué no han hecho eso en todos estos meses? Eso no se ha hecho principalmente porque Arcis no tiene patrimonio, no tiene solvencia. Entonces, las acciones judiciales que nosotros hemos emprendido no solo van en dirección contra la Universidad Arcis, sino que van en contra de una serie de sociedades que a nuestro entender están vinculadas y tienen vínculos económicos, y es donde se ha ido transfiriendo el patrimonio de la universidad. Porque cuando la universidad nace, los inmuebles donde funciona, sus sedes, eran de propiedad de la universidad, pero después del año 2004 forman una inmobiliaria donde se hace traspaso de estos inmuebles, van ingresando otras sociedades, la misma Arcis va creando otras sociedades donde hay vínculos con ICAL, con el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, y todas las razones sociales que están vinculadas a ese instituto, y en consecuencia la quiebra de la universidad, claro, efectivamente los trabajadores tienen preferencia, están de los primeros, pero si se liquida el patrimonio de Arcis, no hay nada. Entonces, por eso las acciones judiciales van en la dirección de resguardar, ampliar el patrimonio en el cual se va a poder hacer efectivo los créditos laborales. O sea, no solamente en la universidad, sino que en aquellas sociedades relacionadas. Exacto. Ahora, a tu mejor entender y con lo que tú has estudiado este tema, ¿los bienes fueron saliendo de la propiedad de la Universidad de Arcis con algún sentido, aparte del de meramente defraudar a los trabajadores, o ese era el sentido? ¿Fue exprofeso para que en el día de la quiebra no tengan nada que sacarme?
A ver, desde el análisis que estamos haciendo nosotros es un análisis de fraude laboral. Figuras de subterfugio donde una institución parte con un patrimonio determinado y posteriormente ese patrimonio se va disgregando. Hasta la fecha actualmente no tiene nada, solo están estos... ¿Pero fue malicioso? Es malicioso, sí, por supuesto que es malicioso. El otro tema del lucro, porque claro, acá hay de por medio una inmobiliaria y todos sabemos que la inmobiliaria ha sido la figura que utilizan las universidades para sacar dinero y lucrar. Ese es un tema que a nosotros no nos compete. Yo no sé si ese dinero que han sacado, los inmuebles traspasados, a qué fines han sido utilizados. Acá lo que nos importa a nosotros desde la perspectiva de los trabajadores es que ha existido un fraude laboral, es que hay una situación de cese absoluto de pago de remuneraciones y la universidad se tiene que hacer cargo de ello, las sociedades vinculadas también, y dentro de esas sociedades vinculadas nosotros hemos incorporado al Partido Comunista por la responsabilidad que le cabe en el respeto y cumplimiento de los derechos de los trabajadores. ¿Qué responsabilidad le cabe al Partido Comunista? Ese es un punto importante del cual mucho se ha hablado y hasta donde vemos las investigaciones van señalando que no, que el Partido Comunista no tiene responsabilidad. Hoy en día además está desvinculado, pero obviamente las acciones legales y judiciales no solamente se ejercen en el presente, sino que muchas de ellas tienen algún efecto hacia atrás. Sí. ¿Qué responsabilidad le cabe entonces al Partido Comunista? El Partido Comunista, la responsabilidad que nosotros estamos persiguiendo es bajo la figura que jurídicamente se denomina unidad económica, y ahí también están parte las otras sociedades vinculadas. Y esto consiste en que las empresas muchas veces utilizan, se forman en grupos, holding y matrices. Hay una empresa que controla el resto, control que no es en el sentido de una subordinación. Cuando hemos estado en los juicios, los abogados de las contrapartes siempre tratan de desviar esta discusión en el sentido de si el Partido Comunista daba instrucciones a los trabajadores. Eso no es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo que el vínculo que tiene el Partido Comunista es un vínculo económico y un vínculo de controlador o administrador. O sea, no un vínculo laboral. No es un vínculo exacto de subordinación y dependencia de los trabajadores hacia el partido. Exacto. Y bueno, la prueba que se maneja en ese sentido es una prueba que se denomina prueba indiciaria, de generar sospechas de que efectivamente hay este vínculo, porque los trabajadores no van a poder contar con una prueba directa, son indicios, como tú bien señalas, y ahí figura el tema de quienes han formado parte de la corporación, han formado parte importantes miembros del Partido Comunista, actividades en las cuales la Universidad Arcis participa y que son del Partido Comunista, como por ejemplo la Fiesta de los Abrazos, y pagos que ha hecho la Universidad Arcis a instituciones ligadas al Partido Comunista, Radio Nuevo Mundo y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. Carla, ¿cuántos trabajadores representan ustedes? Más o menos. A ver, nosotros, bueno, el sindicato histórico en su momento fueron 155 trabajadores, la gran mayoría los estamos representando en las acciones de autodespido, y estamos representando también a los trabajadores de la Escuela de Música, a los profesores y a los profesores de la Escuela de Cine. Y de todos estos profesores y trabajadores que tú me cuentas, ¿alguno tiene militancia en el Partido Comunista? No. Lo preguntaba por una curiosidad, porque es tan contradictorio de repente cuando uno conversa estos temas encontrarse con que el Partido Comunista podría, y pongo el podría porque eso está en el proceso, pero si así fuera, como que no se puede terminar de entender la historia. El Partido Comunista históricamente defiende, casi su razón de existir es la defensa de los derechos de los trabajadores, y en este caso, según la hipótesis de ustedes, ellos estarían atornillando precisamente al revés de los derechos de esos trabajadores. Por eso me preguntaba si es que había, cómo se sentirán algún miembro del Partido Comunista militante, simplemente, no digo de la directiva, que se vea afectado de esta manera. Sí, la verdad es de que el sentimiento de los trabajadores es bien, como tú dices, es bien encontrado. O sea, no te voy a mentir, la gran mayoría de los trabajadores de la Universidad sí tienen un pensamiento de izquierda, tienen un fuerte, son simpatizantes y por supuesto, y ellos saben, en el juicio los testigos decían, nosotros sabemos que acá está el Partido Comunista. No podemos tener un documento que lo diga, pero nosotros sí lo sabemos porque es el ambiente y es lo que se vivía en la Universidad Arcis. Y esta contradicción es fuerte porque el sindicato histórico, que es el que ha emprendido todas estas acciones judiciales, ha sufrido una serie de persecuciones por el hecho de haber iniciado acciones en contra de la universidad. ¿Persecución concretamente qué? Persecuciones, a los dirigentes han tenido amenazas, les han solicitado que por favor paren las acciones judiciales. Pero se les hoy en día, esas amenazas, perdón Carla, pero la amenaza es un delito. ¿Han hecho las denuncias a la Fiscalía? Se están estudiando con abogados especialistas en materia penal las posibles acciones que puedan derivar de esas amenazas. Pero no tienen concretamente, es que lo que pasa es que alguien, no saben de quién vienen. No sabemos porque son vía redes sociales que son anónimas y no sabemos de dónde pueden provenir. Actualmente los trabajadores que siguen en la universidad
están siendo amenazados que si se van a autodespedir no les van a pagar ningún peso. ¿Y por qué vía? ¿Esa sí que es una demanda presencial que les hacen desde la universidad? Esas amenazas se hacen lamentablemente de palabra, no consta nada por escrito. Sí tenemos por escrito un correo electrónico que data del año pasado, cuando se genera el conflicto en la Escuela de Música, donde el vicerrector académico manda un correo electrónico señalando de que se chuteen los juicios hasta el 4025 y que no se le pague ningún peso a nadie. Entonces, ¿por qué yo te relato esto? Porque efectivamente aquí hay una responsabilidad, tal cual como lo ha dicho Gabriel Boric también, política del Partido Comunista, de hacerse presente en este conflicto y de dar explicaciones razonables a los trabajadores. Porque ya es una cuestión que se arrastra desde octubre del año pasado y que ya no, la verdad no tiene nombre. Carla, para bien o para mal, seguramente vamos a seguir viendo ARCIS en las noticias, así que seguimos atentos a este conflicto. Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Chao. Chao.